estamos de vuelta con nuestra entrevista, análisis del día y por supuesto nosotros teníamos que conversar sobre lo sucedido hace pocos días, sobre la investigación que el New York Times publicó respecto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y un supuesto vínculo con el narcotráfico en su campaña política reciente. Y para ello vamos a hablar con Juan Falconet, analista colombiano que ha estado con nosotros en repetidas ocasiones, y agradecerle también por acompañarnos hoy un día festivo en Colombia. Bienvenido, Juan. Milagros, un fuerte saludo para ti y toda tu audiencia. Siempre un gran placer estar en este espacio. Juan, y entremos en materia rápidamente y sobre esta investigación que publica el New York Times, esto que se está realizando. Ellos también dejaron sus fuentes en anonimato sobre quiénes son estos fiscales que están realizando toda esta investigación. ¿Cómo fue la reacción de Colombia sobre esta nota? Bueno, definitivamente el ambiente en Colombia que se ha percibido a raíz de la publicación del New York Times es de un respiro, porque lamentablemente en Colombia se han adelantado este tipo de investigaciones sin que las autoridades judiciales hayan logrado determinar algún grado de responsabilidad frente al presidente de la República o frente a la gente que trabajó en su campaña y sus más allegados. Esto indistintamente de una decisión de autoridades electorales que lograron establecer en años anteriores que hubo o que se sobrepasaron los topes de los valores permitidos en Colombia para realizar campañas presidenciales, y donde hubo una medida sancionatoria, pero que no privó de la libertad a ninguna de las personas responsables, digamos, en este particular. Lo que nosotros vemos acá efectivamente es que la investigación que adelantan fiscales en Brooklyn y en Manhattan, lo que busca determinar es que no que haya habido en su momento unos sobrecostos de las campañas del presidente Gustavo Petro, sino que haya incursionado de manera ilegal o de manera irregular dineros del narcotráfico, que eso ya tendría una connotación muy grave, y donde en Colombia, pese a las pesquisas, no ha logrado demostrarse, pero sentimos que lo que puede pasar en Estados Unidos puede ser importante ante la lucha decidida de la administración Trump, por su parte, para combatir el narcotráfico en la región. En Colombia, la reacción y el gobierno nacional, pues evidentemente fue desmentirlo de manera inmediata, aduciendo que la embajada de Colombia en los Estados Unidos no ha sido notificada directamente de alguna investigación contra el presidente de la República, Gustavo Petro, pero por lo que se ha podido establecer también es que la investigación no es directamente contra el presidente Petro, pero sí se menciona reiteradamente, lo cual tiene o por lo menos prende las alarmas en Colombia. También mencionar que uno de los candidatos a la presidencia de Colombia, de la Espriella, fue uno de los que más se refirió ante esta investigación. Prácticamente atacó al presidente y concordó con lo que se estaba realizando. La respuesta del presidente, por lo menos en X, antes Twitter, fue desmentirlo y hablar de otras corrientes que realmente él no considera que tengan que ver con esta investigación. Vamos a hablar sobre la influencia que esta investigación puede tener en las elecciones y de qué manera los candidatos pueden quizás no aprovechar, pero montarse en el tren para tener esta exposición. Pues Milagros, definitivamente lo que nosotros hemos visto es que los candidatos presidenciales de oposición, principalmente pues Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, han elevado su voz de protesta, porque es que estas investigaciones se han venido solicitando desde mucho antes. Y el problema que hay en Colombia es que el principal responsable de esta situación es Ricardo Roa, quien actualmente es el presidente de Ecopetrol, que es la empresa petrolera más importante en Colombia, donde hay una, digámoslo, una parte accionaria del Estado y otra parte del sector privado, pero es la petrolera más importante de Colombia en estos momentos. Y el presidente actual, Ricardo Roa, fue el presidente de la campaña presidencial del actual mandatario colombiano Gustavo Petro, y sobre quien recaen todos los mayores cuestionamientos y donde hay investigaciones de toda índole, disciplinarias, penales, y ahora lo que vemos también es que
estas actuaciones ya cruzan la frontera y son investigadas en los Estados Unidos. Entonces, los candidatos presidenciales han venido de alguna manera desde sus diferentes cargos, por ejemplo, Paloma Valencia, desde el Senado de la República de Colombia, exigiendo la responsabilidad de que se esclarezcan los hechos y sobre todo que hayan acciones contundentes de la justicia. Y por el otro lado, pues Abelardo de la Espriella también ha sido una voz crítica, contundente, que incluso en sus trinos se ha atrevido a sugerir que muy pronto el presidente Gustavo Petro tendrá que responder ante tribunales de justicia en Norteamérica. Lo cierto es que en Colombia hay mucha indignación porque el presidente Petro ha mantenido a esta persona tan cuestionable en el cargo, haciéndole un daño reputacional sin precedentes a la empresa petrolera insignia en Colombia, y también mantiene en el gobierno a personas que han sido muy cuestionadas, como Armando Benedetti, el actual ministro del Interior, quien en su momento, con una disputa con el presidente Gustavo Petro, dijo que habían entrado más de 15.000 millones de pesos en dinero colombiano de manera irregular a la campaña del presidente Gustavo Petro. Y se atrevió a decir también que si él hablaba o que si él cantaba y denotaba todo lo que él sabía, todos caerían, incluso el presidente de la República. Hoy es el ministro de gobierno en el actual gobierno. Ese es el talante de lo que estamos viviendo en Colombia. Juan, y es bastante interesante cómo algo que está sucediendo o quizás sucedió, todavía está en investigación, es investigado en Estados Unidos, no en Colombia, y no sería la primera vez que Estados Unidos toma, por así decirlo, control o se hace cargo de situaciones que no tienen que ver necesariamente con su territorio, sino que de manera indirecta tienen esta influencia. Por ejemplo, sucedió lo de Venezuela, en que Estados Unidos también agarró el mando de lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿de qué manera esta situación vuelve a tensar las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, que ya venían de fuertes pugnas entre ambos mandatarios? Bueno, por el momento las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos parece que no se han visto afectadas. Esto por una llamada reciente, una llamada telefónica que tuvo el presidente Petro con el presidente Donald Trump, horas antes de que se cancelara la reunión que tenían prevista la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente Gustavo Petro. En esa conversación, según se ha conocido tanto fuentes de la Casa Blanca como fuentes de la Casa de Nariño, es que el ambiente fue cordial. Se habló de tres temas estratégicos, en temas energéticos, en tema de colaboración bilateral y lucha contra el narcotráfico. Entonces parece que no hay un ambiente donde se puedan deteriorar las relaciones de ambos países, sobre todo porque quien estaría adelantando la investigación serían fiscales, y sería propiamente donde se está ventilando en la rama judicial, en la rama de este poder público, que no necesariamente tendría alguna injerencia, por lo menos directa, por parte del presidente Donald Trump. Entonces, pese a esta situación y la aclaración de la Embajada de Colombia en los Estados Unidos, por lo pronto no se ve una alteración en las golpeadas relaciones binacionales que de alguna manera se han intentado restablecer pese a las diferencias de ambos mandatarios. También mencionar que el escudo de las Américas hace poco fue inaugurado por el presidente Trump, y Colombia no forma parte de esta alianza que se realizó, y Honduras recibió hace poco a Kristi Noem. Coméntanos un poco sobre tu postura sobre esto. Bueno, nosotros vimos que efectivamente esta cumbre celebrada por el presidente Donald Trump en los Estados Unidos no incluyó en principio al presidente colombiano Gustavo Petro, pero hay una cosa que sí llama mucho la atención. Y es que pese a la tensión que se generó y a los diferentes rumores de que Colombia había sido excluida, en esa misma llamada que hacía mención anteriormente, el gobierno de los Estados Unidos expresó que sí se había invitado a Colombia y que seguramente se había embolatado la invitación. Eso es una manera diplomática de decirle al gobierno colombiano que no fue invitado, pero que de alguna manera quería bajarse la tensión, y el presidente Gustavo Petro se acogió a esas declaraciones y sostuvo que sí habían sido de alguna manera tenida en cuenta en esto.
Lo cierto de todo esto es que definitivamente los Estados Unidos no tenían la más mínima intención de que el gobierno colombiano estuviera presente porque lo consideran un país que no comparte los ideales norteamericanos, que no tiene o no protege los intereses de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe, y por el contrario, pese al restablecimiento de las relaciones binacionales, todavía se mantiene un marco de tensión y en los Estados Unidos el presidente Gustavo Petro es observado como un problema o como un obstáculo para el restablecimiento de todo el escudo de las Américas, que es la defensa irrestricta de los intereses de los Estados Unidos frente a terceros países de otras partes o de otros hemisferios que puedan llegar a interferir en alguno de estos intereses. Entonces, aquí lo que valdría la pena resaltar es que Colombia ya no es el aliado estratégico número uno de los Estados Unidos y ese puesto parece estar siendo ocupado rápidamente por países que han sido más audaces en las relaciones internacionales. Entre esas me atrevo a mencionar recientemente al Ecuador con el presidente Noboa, quien ha tenido unas movidas bien interesantes y quien está captando unos recursos que Colombia dejó de recibir. Otros aliados, como ya sabemos, la Argentina, como ya hemos visto en El Salvador, y otros que ya están o ya venían muy alineados. Colombia perdió ese espacio y tristemente pues no hace parte de la alianza más importante de defensa de la región y pues estamos a la espera de lo que puedan pasar en los resultados electorales y si se va a de alguna manera reorientar el camino del manejo internacional del país. Juan, como siempre, darte las gracias por estar con nosotros aquí en Ecomundo. Un saludo hasta Colombia. Milagros, muchas gracias a ti por la invitación y estaremos prestos para todo lo que se requiera, siempre con un gran placer.